Alcanzo a ver la lámpara que pende del techo de la sala de la Biblioteca Popular de Coronel Dorrego, los caballetes en semicírculo, el bodegón, óleos y trementina, los discípulos huérfanos. Ha muerto Antonio del Río, el maestro, pintor de pescadores en Montermoso, de la espera de hijos y mujeres a la orilla del mar, del rescate de la flota al anochecer. Antonio del Río, pintor de la llanura, de los montes de eucaliptos, de las barreras de álamos, de peones rurales trepados a las bolsas ajenas de cereal, de arrieros y tropillas, de cielos amenazantes, de campos de Coronel Dorrego en tiempo de verano y de cosecha. Campo de Marte, Gustavo Rodríguez. Antonio del Río nació en 1904 en Tres Arroyos, en el sur bonaerense. Muy joven, se trasladó a Coronel Dorrego, a menos de 100 kilómetros de su pueblo natal. Llegó con el título de profesor superior de pintura y grabado. Dorrego por entonces celebraba el cincuentenario de su fundación. Del Río se integró a la comisión de festejos, junto al senador Gregorio Juárez, con quien además impulsó la Escuela y Museo de Bellas Artes. Del Río fue director y al mismo tiempo profesor de la Escuela Museo. Con pasión transmitía a jóvenes y adultos las reglas de la perspectiva entre carbonillas, óleos, témperas y acuarelas. Tras sucesivos cambios de interventores federales y comisionados, en 1943 los gobernantes de facto deciden cerrar y desmantelar la Escuela Museo. Para poder dedicarse a las artes plásticas sin apremios económicos, Del Río decide junto a un familiar inaugurar una confitería en pleno centro de la ciudad. Así nace el legendario bar y confitería Jockey Club, lugar de cita de amigos y de reuniones sociales de la época. Una cosa de confitería, claro. Era donde nosotros, que teníamos 18, 20 años, íbamos a tomar con los amigos y las amigas, donde hacíamos las reuniones, donde se hacían las despedidas de las maestras, de todo. Que todavía hace unos años había unos murales hechos por él. Él había hecho en las paredes. Los murales eran, me acuerdo que había uno que era una chica medio estilizada, bailando. Yo venía todos los veranos a Dorrego, ya en la época de Del Río al final. Conocía la obra, yo soy arquitecto, así que tiene algo que ver con todo esto. Siempre me acercaba ahí al jockey y veía. Tengo que ser sincero, una de las cosas que más me sorprendió de Del Río es esa dualidad de un bohemio, digamos, dedicado a la pintura y detrás de un mostrador con su severidad, porque veía severidad no solo para el personal, sino para los clientes. Junto a la confitería, Del Río apuesta a su gran pasión y monta un amplio taller escuela de arte y pintura. Nosotros trabajamos ahí con los caballetes y él trabajaba en la sala que está atrás. Él tenía ahí su cuadro, me acuerdo incluso hasta un cuadro con mucha textura que trabajaba con colores turquesas y azulados. Chiquito que estaba trabajando ahí, venía cada rato, me convidaba caramelos, era muy agradable estar con él, ¿viste? Y trabajábamos bastante tiempo, estábamos ahí junto con él, ¿viste? Yo me acuerdo que miraba por la ventana a veces, yo estaba contra el vidrio, siempre me decía que estaba todo bien, era muy cariñoso, muy afectuoso, siempre estaba contento. A mí no me corregía casi nada, no sé si porque era chica.
Las clases con él, como casi todo. Si vos tenías tablero, estabas en tu tablero en su lugar, el otro en otro lugar. Cada uno estaba en lo suyo. Yo siempre me dediqué más que nada a la figura. Él hacía, cada uno hacía lo que quería, nada más que él te guiaba en la profundidad, en los rasgos. Me hacía dibujar con naturalezas muertas, me enseñó a trabajar con témpera, con aguada, con un montón de cosas, tintas. Casi siempre nos mostraba los ranchitos esos de la estación, eran lindos para dibujar. Sí. Él nos explicaba un sector del paisaje y pintábamos con él al aire libre. El encuentro con Antonio del Río, con el gusto que me dio por la pintura, decidió en cierta medida de lo que iba a hacer en mi vida. O sea que fue muy importante para mí. Posteriormente, hubo muchas otras cosas que contribuyeron en ese sentido. Pienso que desde ese momento el olor del óleo, la trementina, me hace vibrar. Lo recuerdo con una gran sonrisa bondadosa, llena de afecto y generosidad. Me sentaba al lado de él, en su taller, y me hacía dibujos en un cuaderno para que los copiara como deber. Si no, en el taller había un lindo ambiente, mucha serenidad y buen humor. Durante más de 2 décadas, Del Río incursionó en todas las manifestaciones del dibujo y la pintura. Sus murales se exhiben en comercios de la época. Sus dibujos ilustraron tapas de la revista local Sarmiento. Al mismo tiempo, dibujaba caricaturas de los personajes más destacados de la ciudad, a los que denominó biografías sintéticas, acompañadas de un comentario con la descripción del personaje. En esta etapa de madurez artística, Del Río participó en la mayoría de los salones provinciales y nacionales, cosechando premios y menciones, y sus obras recorrieron las principales galerías de Buenos Aires. También en otros países reconocieron el talento del maestro Del Río. En 1953 expuso en la Galería Argos de Barcelona y Altamira de Madrid, donde cosechó elogiosas críticas en los principales diarios de España. Un cronista de la época sostuvo que la obra de José Antonio del Río es auténticamente suya, sin referencias a otras maneras y conceptos, sin reflejos ni influencias de otros y absolutamente personal. Cada uno de sus cuadros revela un estado anímico y expresa una sensibilidad exquisita. Sus deliciosas armonías, violentas algunas veces y hasta un sabio desacorde y suaves otras, están acordadas en cada asunto temático. Su técnica se adapta, flexible, a la emoción. Siempre al artista, que sabe lo que hace y por qué, y que siente y domina el oficio y su arte. Además de participar en el pabellón argentino de la Tercera Bienal Hispanoamericana del Arte en Barcelona, Del Río exhibió sus obras en la sala de exposiciones del diario Crónica, en Lima, capital del Perú. La prensa peruana elogió tanto las obras del pintor como el sentido de hermandad de la muestra. En Tandil, el maestro presidió el primer Congreso de Artistas Plásticos del Sur Argentino. Durante las sesiones, representantes de Dolores, Rauch, Las Flores, Azul, Mar del Plata, Tandil, Tres Arroyos y Dorrego analizaron la problemática de la plástica de la región. A mediados de la década del 50, Del Río se desempeñó como director de la Comisión Municipal de Cultura de Coronel Dorrego.
Los chicos, había un día que tenían que salir a pintar en la calle. Pintaban en el suelo, pintaban, era realmente lo que ellos querían dibujar y lo que les salía. Pero no solamente los alumnos de él, él trató de impulsar eso que... La pintura al aire libre. Claro. La verdad que eran días de fiesta, porque los chicos se ponían en cualquier parte, uno pasaba, que era un poco bohemio el asunto. Hacían concursos de pintura, invitaban a los chicos y repartían hojas. Entonces cuando estaba por empezar el concurso, nos sentaba todos en el cordón de la vereda, enfrente a su taller. Él ahí daba las indicaciones y como pintábamos en hojas de papel, decía: traigan un carbónico y un efumino. Y no teníamos. Y dice: bueno, si no, el que no tiene lo va a buscar allá a la esquina. Y hacíamos la cola a buscar el carbónico y el efumino. Él era una persona bajita, carismático, con un aspecto medio serio, pero no sé, que tenía, que llamaba a que uno participara. Que el monumento a la madre, sí, viste que sí, está, sí. es hecho por Del Río, ¿eh? Sí. Ese es hecho por Del Río y se inauguró cuando estaba él. Los salones de artes plásticas se suceden sin interrupción, congregando pintores y escultores de toda la provincia. Artistas de la talla de Benito Quinquela Martín, Vicente Forte, Juan Carlos Miraglia y Abel Laurens engalanan la ciudad con sus obras y conocimientos. La Galería Impulso lo reconoce con la Pipa Marinera y Benito Quinquela Martín le otorga la Orden del Tornillo, premio destinado a personas cultoras de la verdad, el bien y la belleza del espíritu. Ya no sé cómo fue que me mostró lo que tenía adentro, fuera del salón donde trabajábamos, ahí que íbamos a pintar. Y entonces me mostró, dice: mirá, esta es la Orden del Tornillo. Esto lo daba Quinquela Martín. Y entonces me muestra el diploma, aparte de la orden, el diploma. Entonces dice: a José Antonio de los Ríos se le otorga la Orden del Tornillo, que le falta, decía abajo. Apasionado, respetable, cariñoso, bondadoso, trabajador, honesto. Todos adjetivos que recogió Del Río de vecinos y alumnos que lo conocieron. Años después de la desaparición de Del Río, vecinos inquietos se propusieron rescatar la obra del artista para que su invalorable patrimonio quedara a disposición de todos los vecinos. Un grupo de amigos acá de Dorrego, nos juntamos en el ánimo de adquirir unos cuadros de Del Río que estaban en una casa de familia. Y juntaron, eran 1.000 pesos cada uno. Sí. Y compraron todos los cuadros y los donaron al museo. Entonces eso se recuperó. Es importante, claro. No por el hecho en sí de poner el dinero, sino por haber recuperado los cuadros. La obra del maestro Del Río, sus pinturas, sus enseñanzas y el legado que transmitió a los alumnos sigue vigente en la ciudad que lo adoptó como hijo pródigo. Del Río vive en sus cuadros,
en sus murales, en cada discípulo que recuerda al maestro con agradecimiento, admiración y con cariño.